Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para los que siguen a Cristo no es una opción vencer, la victoria ya está asegurada. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes de Dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Quién soy en Cristo? Tú nos creaste con un propósito. ¿Quién soy en Cristo? Y el tema que vamos a desarrollar hoy, el próximo viernes, es En Cristo soy más que vencedor. Y para desarrollar este tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, muy buenos días, y a manera de introducción, ¿qué vamos a ver en el programa de hoy? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda la audiencia, a todos los oyentes de Vidas con Propósito. Hay un versículo en Romanos 8:37 que dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquí es donde sale este tema de hoy, ¿quién soy en Cristo? Bueno, la serie, y el tema de hoy, en Cristo soy más que vencedor. Qué bueno pues poder compartir este importante tema, Oscar. Lo que veremos hoy y en el próximo programa es una de las más lindas verdades que nos presenta la Biblia a todos los auténticos seguidores de Cristo Jesús. La palabra nos asegura que si estamos en Cristo, entonces por medio de Él somos más que vencedores, es lo que dice Romanos 8:37. No somos vencedores en nosotros mismos, somos vencedores en Cristo. Y bueno, en el desarrollo del programa vamos a ver en qué es lo que somos más que vencedores. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, esta expresión en Cristo soy más que vencedor o soy más que vencedor es una expresión muy utilizada por los cristianos. Revisemos el significado de qué implica esta expresión más que vencedores. Obviamente esta expresión, Oscar, significa que está por encima de los vencedores, ¿sí? No dice que es vencedor, sino que es más que vencedor. Y para dar un ejemplo, permítame entonces plantear la siguiente situación hipotética, imaginaria. Vamos a suponer que el Atlético Bucaramanga le gana al Atlético Nacional. No se me preocupe, es una suposición, no es un ejemplo. Digamos que le gana 1-0. Con ese resultado pues no podemos decir que el Atlético Bucaramanga es más que vencedor, porque solamente ganó por la mínima diferencia. Pero ahora supongamos que el Atlético Nacional ha vencido a todos los equipos colombianos, incluso a equipos suramericanos, y viene y juega aquí contra el Atlético Bucaramanga, y el Atlético Bucaramanga le gana 9-0 al Atlético Nacional. Ahora sí, entonces podríamos decir que el Bucaramanga es un equipo más que vencedor porque venció a algo fuerte, ¿no? A un equipo de trayectoria, al mejor equipo que ha vencido a otros grandes equipos. Este ejemplo nos aclara lo que significa en la vida cotidiana ser más que vencedor, pero ¿qué significado en la Biblia tiene el ser más que vencedor? Bueno, la Biblia, permítame entonces plantear una pregunta. ¿Se imagina participar en una competencia donde el resultado de ganar lo tiene asegurado? O sea, imagínese que a usted le dicen que participe en una triatlón y que en medio de ella usted va a experimentar un cansancio insoportable, el calor pues va a ser extenuante, tendrá que pasar por terrenos inhóspitos, usted va a necesitar atravesar vallas en medio de la carrera, sus brazos y sus piernas pues obviamente le van a pesar, le va a tocar quedar todo de sí y que llegará momentos en que usted pensará incluso en abandonar, pero que aún así el solo hecho de mantenerse en la competencia le hará ganador de esa competencia. Pues eso obviamente es un caso hipotético también. Eso no es usual en ninguna competencia humana, o sea, eso no va a pasar, pero sí en la travesía cristiana. Dios nos asegura, Oscar y estimados oyentes, que por el solo hecho de mantenernos hasta el fin, Él nos otorga el derecho a la victoria.
Es más, como el deseo genuino de todo cristiano es seguir a Cristo hasta el fin, pues Dios nos anuncia el final desde el principio, y el final desde el principio es este: en Cristo somos más que vencedores. Y este pasaje se encuentra en un contexto, no lo podemos aislar, y entonces Pablo dice que somos más que vencedores, así haya persecución, así haya peligros, así haya enfermedad, en todas las situaciones que tendrá que atravesar el cristiano. Pablo, apóstol, dice: en todo eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Su explicación da origen a varios interrogantes. Pero ¿por qué muchos cristianos, Ángelo, sucumben en medio de su travesía? Incluso hay cristianos que abandonan su fe. ¿Por qué muchos que empezaron la competencia no duraron mucho tiempo? ¿Por qué otros, a pesar de haber perseverado, se dieron por vencidos en algún momento de su vida? ¿Por qué las adversidades que pasaron a algunos cristianos los llevaron a tomar fatídicas decisiones de dejar al Señor que los salvó? Bueno, yo creo que frente a estos interrogantes que usted plantea, del cristiano que abandona, ¿no? Sí, por diferentes situaciones adversas, creo que quizás existan dos razones principales. La primera es que a lo mejor algunos de estos cristianos en verdad nunca iniciaron una travesía con Cristo, o sea, son cristianos de nombre, ¿sí? Cristianos nominales. A lo mejor ellos se hicieron adeptos de una iglesia o de un movimiento religioso, de una iglesia cristiana. A veces hay gente que va a la iglesia cristiana sin ser cristiano. De pronto les simpatizó mucho parte del mensaje del evangelio, ¿sí? Parte, no el evangelio total, sino parte. Es que el evangelio tiene cosas bonitas, pero el evangelio también tiene cosas desagradables. Entonces a veces la gente se casa con las cosas bonitas del evangelio, rechazando las cosas que no son tan bonitas. O siguen a un predicador. Sí, esa es otra razón. A veces el predicador es tan carismático, tan jovial, que agrada, y entonces la gente se une a las iglesias. Unos cuantos más pues nunca abrazaron a Cristo, nunca se encontraron con Él. ¿Cómo podría, pregunto yo, cómo podría alguien que ha creído que Jesús es el Señor y por consiguiente que Jesús es Dios mismo, llegar a abandonarle? Yo pienso que eso no podría pasar. La segunda razón, y es la que creo que más se da en muchos cristianos, Oscar, es que no fueron enseñados acerca de su identidad en Cristo. O sea, ellos no entendieron qué fue lo que Cristo logró por ellos con su sacrificio. Ellos no saben que ahora, por pertenecer a Cristo, son de la realeza celestial. Y esa ignorancia, o sea, el ignorar estas verdades, los ha llevado a vivir como pordioseros espirituales, aunque en Cristo ellos son ricos. Son muchos los cristianos así, o sea, algunos de ellos están en la iglesia, otros debido a sus pecados y flaquezas en las que mantienen prisioneros, pues abandonaron su familia espiritual. Estos cristianos pues viven infelices, en su interior sí aman a Cristo porque lo conocen de verdad, ¿sí? Pero el desconocer de lo que en realidad son, ¿sí? Desconocer su identidad, los mantiene inmóviles y los mantiene incompetentes en la fe cristiana. Sí aman a Cristo, pero no logran vencer, y entonces ellos como que están dando un paso al costado, se están dando por vencidos. Frente a esto que ha mencionado, ¿qué le diría a nuestros oyentes el día de hoy? Yo les diría lo siguiente, ya sea que su caso sea el primero o el segundo que acabamos de plantear, este programa es para usted. Descubra lo que usted es en Cristo o lo que puede llegar a ser en Cristo. Si nunca ha tenido una relación con Jesús, yo lo invito para que escuche lo que el Señor puede y quiere hacer con su vida. La vida de Jesús está esperándole para que usted la viva. Con Él, pues es imposible ser un perdedor. Él mismo le garantiza desde ya la victoria. En Él usted ha sido llamado a ser más que un vencedor. Y si está entre los cristianos que una vez iniciaron su travesía con Cristo, pero hoy se encuentra a un lado del camino, yo le desafiaría para que escuche cada una de las palabras que el Señor quiere darle, para que usted retome su caminar con Cristo y sea todo lo que el Señor desea para usted. Ser más que vencedor en Cristo asume que hay algo que tenemos que vencer. ¿Qué es eso que como cristianos tenemos que vencer? Bueno, como lo mencioné anteriormente, Romanos 8:30 y pico, nos estaba hablando de que somos más que vencedores por medio de Cristo, mediante Cristo,
en enfermedad, en persecución, en peligro, en espada, en todas esas cosas. Entonces, podemos decir por ese pasaje, y siendo fieles al contexto del versículo, que en Cristo soy más que vencedor, o somos más que vencedores en las pruebas. Vamos a ser probados. Filipenses 1:29 es un versículo que nos anima y que nos fortalece en cuanto a las pruebas. Dice así: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Qué dos cosas se nos han concedido según este versículo, Oscar? Bueno, creer en Cristo, pero también sufrir por Él. O sea, al cristiano, el cristiano es cristiano porque el Señor le concedió eso, ¿no? O sea, no es algo que, uy, yo sí soy cristiano, yo sí creí en el Evangelio, no. Es por la iniciativa del Señor. Si el Señor me concedió a mí creer en su palabra. Hay mucha gente que se le comparte el Evangelio y no lo cree. Así que los que creímos debemos estar completamente seguros que fue el Señor quien nos llevó a creer en el Evangelio. Eso nos lo concedió Dios, es lo que está diciendo aquí Filipenses 1:29. Pero el Señor, el Padre Celestial, no solo nos concedió creer en Cristo, sino que también junto con ese creer en Cristo nos concedió sufrir por Él. Esa es la parte que casi no nos gusta. Digamos lo siguiente: Cristo no es deshonesto. Él anticipadamente, a seguirlo, Él nos dice que tendremos que atravesar por pruebas. Pero tampoco Cristo es fatalista. Él nos dice que al permanecer unidos a Él, entonces el triunfo es seguro. A veces creo que los que predicamos nos vamos a uno de estos dos extremos, a uno de estos dos polos. Algunos solo hablan de triunfos pero sin pruebas. Sí, usted va a triunfar y usted es un triunfador y usted va a conquistar, pero nunca les hablan a sus oyentes acerca de las pruebas. Eso es incoherente, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a vencer y cómo yo voy a conquistar algo sin luchar y sin pelear, ¿no? Otros hablan de pruebas pero sin triunfos. Pues eso es desalentador para cualquier creyente, ¿no? Yo creo que la verdad es lo uno y lo otro unido, como la moneda. Si la moneda es moneda, entonces tiene cara y tiene sello. ¿Por qué generalmente los cristianos somos temerosos y no nos gusta que nos hablen de las pruebas que tendremos que enfrentar en la vida? Mire, Oscar, los cristianos somos dados a mirar con recelo las pruebas, ¿sí? Nadie en su juicio cabal oraría: Señor, mándame pruebas. No, yo no haría esa oración. ¿O usted la haría? Creo que no. Nadie hará esa oración. Esa oración, pues, sencillamente es innecesaria, pues Dios, aunque o sea, nosotros no le pidamos eso a Dios, Dios las va a permitir. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas. Sin embargo, las pruebas siempre son necesarias y para un buen desarrollo espiritual yo diría que son indispensables. ¿Por qué? Porque las pruebas revelan de qué estamos hechos. Las pruebas revelan realmente nuestra fe. Las pruebas muestran fielmente en quién o en qué está puesta nuestra confianza, en qué está puesta nuestra esperanza. Las pruebas no solo le dicen a los demás lo que en verdad somos, sino que también nos dicen a nosotros mismos qué es lo que nosotros somos. Las pruebas entonces van a acabar con las pretensiones del cristiano, ¿no? O sea, las pruebas sacan a la luz lo que nosotros tenemos adentro. Pastor Ángelo, en la actualidad son muy pocos los predicadores que les hablan a sus feligreses sobre las pruebas. Es un tema poco común. ¿Qué consecuencia tiene para el cristiano que sus pastores no les enseñen acerca de las pruebas? Bien interesante este análisis que usted hace, Oscar, esta pregunta. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que un cristiano casi nunca escuche sobre las pruebas, pues la consecuencia es una fe débil. Cristianos débiles, cristianos de papel, diría yo. Cristianos con huesos muy frágiles que a la menor presión ellos se quebrarán. Yo diría cristianos con osteoporosis, ¿no? Los apóstoles, al igual que el Señor, fueron muy pero muy claros con los nuevos conversos, con los nuevos cristianos, con los nuevos discípulos, al decirles que las pruebas eran algo natural en la vida del creyente. O sea, no es algo de sorprendernos cuando estemos en pruebas. Ellos, no como los predicadores modernos, ellos no embelezaron a los discípulos potenciales, sino que les presentaron el evangelio completo, el cual incluye pruebas. Y quisiera que revisáramos algunos versículos. Por ejemplo, Jesús, ¿no?
vamos a hablar del Señor. Juan 16:33 es un versículo que, en mi época de juventud se conocía mucho. Algunos cristianos va a ser nuevo este versículo. Dijo Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿De qué habló Jesús aquí? De aflicciones. Bueno, eso a veces no se predica mucho. Ahora vamos a ver a Pablo y Bernabé. Dice Hechos 14:22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Fortaleciendo a los discípulos y animándolos, ¿cierto? A que perseveraran. Pero ¿cómo los fortalecían y cómo los animaban? Vea lo que pasa. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. De esta manera era que ellos fortalecían y animaban a los discípulos. O sea, los discípulos tenían expectativas claras de lo que era seguir a Jesús. Y eso les daba fortaleza y eso los animaba. Vea, interesante cómo lo muestra la palabra de Dios. Vamos a ver a Santiago, quien fue el hermano del Señor. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan casa, carro y beca. No dice eso la Escritura. Dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y bueno, ahí sigue diciendo el texto, porque ustedes deben saber que la prueba produce paciencia y la paciencia produce virtud y demás. O sea, la prueba forma nuestro carácter, la prueba nos afirma. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice así: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. O sea que todos los apóstoles lo tuvieron muy claro y esa era una parte de su enseñanza. No era la única enseñanza, pero sí hacía parte de la enseñanza. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito. En Cristo soy más que vencedor. Como cristianos somos más que vencedores cuando nos enfrentamos a las pruebas y las vencemos. Ángelo, ¿cómo debe mirar las pruebas un cristiano para vencerlas? Yo haría este consejo: mire las pruebas como algo que Dios tiene bajo control. Y bueno, no es un consejo, es una verdad de la Biblia, ¿no? Mire las pruebas como algo que Dios tiene bajo control. Mateo 10:29 dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Impresionante las palabras de Jesús, porque lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando los niños están ahí tirando piedras a los árboles porque hay un pajarito, lo que está diciendo Jesús es que esa piedra que lanza ese niño no va a impactar ese pájaro si Dios no lo permite. Si el Padre no lo permite, ninguna piedra impactará a un pájaro. Ahora preguntémonos, si el Señor tiene cuidado de los pájaros de esa manera, ¿será que no tendrá cuidado de nosotros? O sea que al enseñar sobre los peligros que significaría predicar sobre Jesús, el Señor les dio esta perla que acabamos de leer a los discípulos. En otras palabras, lo que les dijo el Señor fue: ustedes deben estar tranquilos que Dios tiene todo bajo control. Qué verdad tan difícil de creer, sobre todo cuando nosotros estamos inmersos en la prueba, pero es así, es real. Dios sigue teniendo control, así estemos en la tempestad más grande. Ángel, usted se está refiriendo a la soberanía de Dios, un tema difícil de aceptar para nuestra mente finita. ¿Qué implicación para el cristiano tiene entender que Dios lo controla todo? Las implicaciones, yo no diría implicación sino implicaciones, Oscar. Hay algunas implicaciones cuando yo entiendo eso de que Dios lo controla todo. Seguridad, confianza, paz, firmeza. Pase lo que pase, nosotros debemos estar absolutamente seguros que nada ni nadie se sale del control de Dios. No aferrarnos a esta verdad hará que nuestra fe sea débil. Es que algunos creen que el Señor, ellos dicen de bocas para afuera, Dios tiene el control. Ellos dicen eso, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que creen. Cuando yo creo que Dios tiene el control de todo, esa verdad
yo creo, cuando yo la creo con todas mis fuerzas, hará que la fe en mí desarrolle todos mis músculos espirituales. Cuando usted y yo creemos esa verdad, entonces podemos decir lo que dijo el salmista, pero lo vamos a decir con convicción. Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Oiga, qué convicción la del salmista. Él sabía que Dios tenía todo bajo control. Así como el salmista lo expresa en este texto que usted acaba de leer, ¿qué otros pasajes de la Biblia nos aseguran que Dios tiene todo bajo control? Hay muchos, pero bueno, vamos a citar algunos de mayor importancia. Por ejemplo, Dios tiene el control en medio de la escasez. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, dijo el apóstol Pablo. Dios tiene control en medio de la escasez. Dios también tiene el control en medio del sufrimiento. Dijo Pedro, 1 de Pedro 3:17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, si es la voluntad de Dios, ¿no? Dios tiene el control del clima. Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Quién hace que salga el sol y que llueva? El Señor. El Señor, Él tiene el control del clima. Así que en estos momentos de escasez de lluvia podríamos pedirle al Señor para que Él envíe su lluvia. Dios tiene el control sobre la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Eso está en Juan 11:25. Juan 21:22 nos enseña que Dios tiene el control sobre la muerte. Dijo el Señor Jesús, si quiero que Él permanezca, refiriéndose a Juan apóstol, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Le dijo a Pedro, tú sígueme nomás. Para los que tienen problemas de caída del cabello. Sí, o sea, también Dios tiene el control sobre eso. Así lo enseña la palabra, ¿no? Sí, está en Mateo 10:30, dice. Si Él quiere que seamos calvitos, pues permitirá que se nos caiga el cabello. ¿Qué le podemos hacer, cierto? Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así es. Dios también tiene el control, y esto debe alegrarnos mucho, sobre Satanás. Algunos no lo creen, algunos creen que el maligno anda suelto haciendo y deshaciendo. Bueno, él hace y deshace hasta donde Dios se lo permita en su inmensa sabiduría y en su inescrutable voluntad. Job 1:12 dice, muy bien, le contestó el Señor a Job, todas sus posesiones le contesta aquí es a Satanás, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le ponga la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Job 2:6 dice, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Y Lucas 22:31 dice, está hablando Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Vemos en estos pasajes que el Señor es quien condiciona, quien delimita el operar de Satanás. Satanás podrá obrar hasta donde el Señor lo permita. Aparte de mirar las pruebas como algo que Dios tiene bajo control, ¿qué más debemos hacer a fin de ser más que vencedores en las pruebas? La segunda verdad, mire las pruebas como una oportunidad para crecer. O sea, ninguna prueba nos podrá vencer si nosotros las vemos como lo que en realidad son. Son peldaños, ¿sí? Son escaleras, son escalones. Cuando nosotros pasamos por pruebas y tenemos una actitud correcta, entonces nosotros conocemos más a Dios, Oscar. Nuestra fe se va a fortalecer, vamos a madurar, seremos más útiles para Dios. Cuando Dios envía esas pruebas, ¿eso qué nos indica? Dependiendo cómo las asumamos, nos indica, Oscar, que estamos preparados para el siguiente nivel. O por el contrario, si no estamos preparados, nos afirman que hay que repetir esa prueba, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, pues todos odiábamos las pruebas o los exámenes, los acumulativos, los previos. Pero en últimas, estos eran los indicadores que nos decían a nosotros y también les decían a los profesores que ya estábamos preparados para pasar al siguiente nivel o para repetirlo, ¿no? Asimismo lo hace Dios con nosotros. Cada vez que nosotros aprobamos una prueba, Él nos muestra que estamos listos para el siguiente nivel, donde pues también habrá otra prueba.
Lo contrario pues también es cierto, si nosotros no aprobamos una prueba, pues tendremos que repetirla cuantas veces sea necesaria hasta que demostremos que hemos cumplido con el requerimiento delante de Dios. Bueno, Ángelo, ¿y cuántas pruebas tiene que enfrentar el cristiano? Bueno, ¿cuántas? A diferencia del colegio o de la universidad, en las que teníamos muchísimas pruebas que presentar, la que nos hace Dios, podríamos decir que es solo una, aunque con diferentes presentaciones. O sea, en el cristianismo solamente hay una prueba. Y la prueba de Dios, algunos están sorprendidos, ¿no?, que yo esté diciendo eso. La prueba de Dios es la siguiente: ¿seguirás confiando en mí? O sea, llámese pérdida de un ser querido, llámese enfermedad, llámese quirófano, llámese accidente, llámese persecución, burlas, desempleo, escasez, traición, decepciones causadas por otros, llámese como se llame, lo que Dios nos seguirá preguntando una y otra vez en ese examen llamado prueba es: ¿seguirás confiando en mí? En últimas, es como si en cada prueba nosotros estuviéramos rehaciendo nuestra confesión de fe. Es como si en cada circunstancia le estuviéramos diciendo al Señor: te entrego mi vida otra vez, pues confío en ti. Cada vez que hacemos eso, Dios se agrada de nosotros y nos llevará a niveles de mayor aventura y de mayor desafío. Ángelo, con lo que usted acaba de explicar hoy, ¿quiere decir que todos los cristianos deben ser probados? Inevitablemente, Oscar, cada cristiano va a ser probado. No hay un solo cristiano que no vaya a pasar por pruebas. Entonces, ¿qué decisión debe tomar el cristiano en medio de la prueba? Porque es ahí donde muchos pues a veces toman decisiones muy malas y a veces pues les afecta negativamente. Vea, Oscar, cada cristiano debe tomar la decisión de retroceder, de estancarse o de avanzar en medio de sus pruebas. O sea, no hay más decisiones. O sea, yo voy a tomar cualquiera de estas tres decisiones: o retrocedo, o me estanco, o avanzo en medio de mis pruebas. Solo existen esas tres opciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que en medio de las pruebas nosotros avancemos, crezcamos, vayamos al otro nivel. Siempre la fe será probada. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con este interesante tema, así que no se pierda la segunda parte el viernes a las 7 de la mañana aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-404-3113, 316-404-3113. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.